desarrollo y alteraciones del neurodesarrollo. Entonces, vamos a empezar pensando en algo mm, bastante importante, algo importante. El futuro del hombre está en el cerebro de los niños. Si cuidamos el cerebro del recién nacido y de los niños, estaremos cuidando la humanidad. Entonces, el neurodesarrollo es un proceso prolongado que comienza en la fase prenatal y se extiende por lo menos hasta el fin de la adolescencia. El examen de la conducta de un lactante es esencialmente el examen de su sistema nervioso. Y eso ya lo decían en 1947. Durante la infancia, la tarea primordial del sistema nervioso es adquirir y perfeccionar las diversas funciones. Por lo tanto, una perturbación del desarrollo es signo guía de una alteración de maduración cerebral. Este neurodesarrollo es una disciplina médica con fronteras no bien definidas, posee un amplio campo de investigación y se va diversificando y enriqueciéndose cada vez más. Entonces, acá vemos qué especialidades entran, ¿no? Yo sé que me faltan especialidades. El obstetra, ¿no? El neonatólogo, el pediatra, el neuropediatra, el epidemiólogo, el profesor, el fisiatra, el psicólogo, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento de un neurodesarrollo normal es la base fundamental para el diagnóstico de lo anormal. Y una valoración correcta permite una detención y un tratamiento temprano. Vamos a ver qué factores influyen en el neurodesarrollo. Tenemos factores biológicos, ¿no? Estos factores biológicos pueden ser endógenos, donde está la herencia genética, donde está, vamos a ver si tengo mi puntero láser, ya. La herencia genética, los factores epigenéticos. De aquí salen dos, ¿Ya? Entonces, los factores endógenos, donde está la herencia genética, los factores epigenéticos, los factores exógenos, las causas prenatales, perinatales, postnatales. Estos son factores biológicos y también están los factores culturales, psicológicos y socioeconómicos, ¿no? Ahí entran los factores poligenéticos, las comunidades cerradas, donde puede haber consanguinidad, la estimulación psicosensorial, la estimulación afectiva, la relación madre-niño, la posibilidad educacional, la posibilidad nutricional y los servicios médicos. Entonces, ¿cuáles son los principios del neurodesarrollo? Es un proceso continuo. Depende básicamente de la maduración del sistema nervioso. Es céfalo-caudal. La secuencia es la misma en todos los niños, pero la velocidad del desarrollo varía de un niño a otro, ¿no? No todos caminan a la misma edad, ¿no? Uno a los 10 meses, el otro a los 12 meses, 14 meses. Las respuestas generales masivas dan paso a movimientos individuales, que primero mueve el hombro el niño, después el codo, después la muñeca y después la manito, ¿no? El desarrollo prenatal solamente se va a dividir solo para entender el proceso en los 5 primeros meses. En los 5 primeros meses hay la gastrulación, la inducción, la neurulación, el plan corporal fundamental, la simetría, la asimetría, la cefalización, la morfogénesis, la formación de células nerviosas y la migración neuronal. ¿Y qué es la gastrulación? Dice, no es el nacimiento, ni el matrimonio o la muerte, pero la gastrulación es verdaderamente el tiempo más importante de la vida porque es el nacimiento de nuestro sistema nervioso. La inducción más bien denota la influencia de un tejido embrionario sobre otro, ocurre entre las capas germinales, así que el mesodermo induce a la formación del tubo neural del ectodermo. La segmentación crea compartimientos intrínsecos que restringen
el movimiento celular a través de barreras físicas y químicas, y estos se llaman los neurómeros. La neurulación es el plegamiento de la placa neural para formar el tubo neural. Requiere fuerzas mecánicas intrínsecas y extrínsecas en adición de los efectos genéticos. Y vamos a ver acá la neurulación. Acá tenemos el ectodermo, ¿no? Ahí aparece la hendidura, y después viene el tubo neural, ¿no? Como la cresta neural acá, el tubo neural. Y miren en qué momento de la vida se produce todo esto. Entre la tercera y cuarta semana de vida fetal, cuando la mujer recién se va a enterar de que está embarazada, ¿no? Entonces, si uno quiere cuidar la gestación de las mujeres, debe cuidarlo previo al embarazo, ¿no? Previo al embarazo. Y acá vemos el tubo neural ya formado y acá tenemos el neuroporo rostral. Entonces, a esta altura el neuroporo rostral se va a cerrar y después el neuroporo caudal. ¿Qué pasa si no se cierra el neuroporo rostral? Va a haber un encéfalocele, va a haber una anomalía mayor, ¿no? Y si no se cierra el neuroporo caudal, va a haber espina bífida, ¿no? Entonces, en esta etapa es donde se producen estas anomalías. Y acá vamos a ver, igual les pongo por los días, ¿no? 28 días tengo mi tubo neural, 37 días ya estoy viendo los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto, la corteza se está formando. A los 44 días, miren, ya tengo casi formado, ¿no? Los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el puente, la médula, etc. Y a los 55 días casi tengo todo el sistema nervioso formado. Y acá para recordarnos cómo se forman cada estructura del encéfalo, ¿no? El prosencéfalo va a dar el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a formar la corteza y el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, el cuerpo calloso va a unir los dos hemisferios, ¿no? El diencéfalo va a formar el epitálamo, tálamo e hipotálamo. El mesencéfalo, así como mesencéfalo, va a formar el cerebro medio o mesencéfalo. Y el romboencéfalo se va a dividir en dos, metencéfalo y mielencéfalo. Mielencéfalo es el bulbo y la médula, ¿no? Y el metencéfalo va a formarse el puente, la protuberancia y el cerebelo. Entonces, así es como se va formando el sistema nervioso. Y acá, para ver cómo, de acuerdo a los días, se va formando el sistema nervioso y los surcos y las fisuras van apareciendo ya a partir del sexto mes recién, ¿no? Acá para ver para recordar de dónde salen las células neuronales, ¿no? Las células neuroepiteliales van a dar al neuroblasto bipolar y este neuroblasto bipolar al multipolar. De la misma célula neuroepitelial va a formarse el glioblasto y después astrocito, ¿no? De la célula mesenquimal va a formarse la oligodendroglia y la microglia. Y va a haber células que se van a quedar como células ependimarias. Y acá la función de cada uno, ¿no? Acá tenemos la neurona, ¿no? La sinapsis, tenemos el oligodendrocito, que es capaz de producir la mielina, y los astrocitos que comunican la neurona con el sistema vascular, ¿no? Entonces hay genes organizadores, genes reguladores, ¿no? Los organizadores son los que determinan la polaridad y el gradiente de los ejes anatómicos, la simetría, la proliferación celular. Y los reguladores programan la diferenciación de estructuras específicas y de tipos celulares en el sistema nervioso. La diferencia entre estos genes va a ser solo la función. ¿Cuáles son los procesos fisiológicos y anatómicos del desarrollo del cerebro? Primero que hay una redundancia, ¿no? Hay una redundancia de genes con dominios sobrepuestos y su habilidad de compensar cuando el otro gen se altera, entonces
hay otro gen que le va a superponer, va a estar sobrepuesto en la misma función. Hay sobreproducción de neuroblastos de alrededor de 30 al 5%, hasta el 50%, y ocurre en todas las regiones del sistema nervioso. Hay una sobreproducción de sinapsis, hay separación y migración de las crestas neurales, hay proliferación de las células neuroepiteliales y también hay muerte neuronal, ¿no? Hay dos fases de apoptosis que se llaman muerte celular programada de células indiferenciadas y la otra fase es de células bien diferenciadas. Entonces acá vemos el recién nacido, ¿no? Tiene sus sinapsis, sus neuronas. A los 3 meses va aumentando. A los 2 años, miren, está lleno de sinapsis. Y esto poco a poco va disminuyendo por apoptosis, ¿no? Por la muerte programada de células diferenciadas. La migración neuronal se presenta a partir del final del segundo mes de gestación. Y las neuronas migran del sitio de origen a lo largo de la fibra radiada. Las que migran más tempranamente se ponen a la parte más interna y las que migran posteriormente a la corteza. Cualquier alteración en este nivel, segundo mes, segundo, tercer mes, cualquier insulto vascular infeccioso o teratogénico durante esta etapa produce una anomalía en la migración neuronal y va a producir enfermedades, ¿no? Estas van a ser la giria, paquigiria, polimicrogiria, todo es corteza cerebral, ¿no? Heterotopía de la sustancia gris. Y acá vemos graficado, ¿no? Acá está la fibra radiada y la neurona que repta, ¿no? Repta y la fibra radiada le dice, tú vas de acá hasta acá, ¿no? Y la neurona solo, eso es genéticamente determinado, ¿no? Solo repta y se coloca en la parte más superficial. Y hay varios tipos de cortezas, ¿no? Corteza sensorial, corteza de asociación, corteza motora, y van a ver que las capas son diferentes, ¿no? Las capas de la corteza. Ahora vamos a hablar un poco sobre el desarrollo prenatal después del 5º mes. Se produce maduración y crecimiento de neuronas, crecimiento rápido cerebral, formación de surcos y circunvoluciones, se establecen contactos sinápticos, las células gliales se multiplican y empieza la mielinización. ¿Qué es la mielinización? Es el proceso de aislamiento de las células nerviosas que acelera la transmisión de los impulsos nerviosos. La mielina es una vaina lipoproteica que envuelve a ciertas fibras nerviosas, ¿no? Acá está, lo está envolviendo a la fibra nerviosa. Los ciclos de mielinización son específicos para cada tracto y están ligados al tiempo en forma precisa. Se inicia al 4º mes de gestación en dirección cefalocaudal. Un minutito que voy a apagar. Bien. Se inicia el 4º mes de gestación en dirección cefalocaudal. No, caudocefálico al revés, ¿no? El desarrollo era cefalocaudal y este es caudocefálico. Desde lo dorsal hacia lo ventral. Desde lo posterior hacia lo anterior. La intensidad máxima es en el último trimestre hasta el 2º año y finaliza a los 30 años. O sea, ustedes que son estudiantes de medicina todavía están mielinizando, ¿no? La mielinización depende de la normal diferenciación e integridad de los oligodendrocitos y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Entonces acá les he puesto un gráfico para que se más o menos den cuenta de cómo empieza, ¿no? Primero era la gastrulación, que sería acá, la neurulación, la proliferación neuronal, la migración neuronal, la sinaptogénesis, ¿ya? La apoptosis, miren, apoptosis es de células indiferenciadas a células bien diferenciadas, ¿no? Y la mielinización, que ya es más tardía. Y acá van a ver, ya en global, vamos a ver la gastrulación, miren, en las primeras semanas, la neurulación, la regionalización, como hemos hablado,
aparecen los plexos y vasos sanguíneos, la proliferación, la migración radial y migración tangencial, hay dos tipos de migración, y la sinaptogénesis, ¿no? La mielinización primero es subcortical y después de la corteza cerebral. Y acá van viendo cómo va cambiando el cerebro del feto, ¿no? Incluso cuando nace el niño hay procesos que todavía siguen, ¿no? Mielinización sigue, sinaptogénesis sigue, ¿no? Y cuando vean una resonancia del bebé, del niño pequeño, es diferente el de un mes, al de 3 meses, al de un año, hasta a los 2 años. ¿Por qué? Porque se está mielinizando. Y hay estructuras que aún no están mielinizadas cuando es un bebé pequeño, ¿no? Pues hay que tener cuidado con la interpretación de las resonancias magnéticas en los bebés. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse, reactiva frente a adaptarse a agresiones, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿no? Adaptativa, capacidad de readaptarse los circuitos neuronales, reestructuradora, recuperación de funciones perdidas, evolutiva, interactúa en forma plástica con el medio, ¿no? ¿Qué pasa con las neuronas? Ellas pueden formar nuevas redes neuronales, pueden reemplazar las redes neuronales, pueden dar nacimiento de nuevas neuronas y las conexiones que antes no eran funcionales y se lesiona, por ejemplo, exactamente la, la neurona que se altera, se produce una lesión y las neuronas que estaban alrededor y que no funcionaban comienzan a funcionar. Y estas son las espinas dendríticas, ¿no? La comunicación de entre neurona y neurona es por las espinas dendríticas. Acá, por ejemplo, van a ver que la sinapsis es por cada espina dendrítica, ¿no? Entonces hay una experiencia, una nueva experiencia, pues esta neurona verde o amarilla se une con su espina dendrítica a la otra neurona y se produce la nueva experiencia, ¿no? Pero, por ejemplo, acá había una experiencia, esta experiencia que ya no lo usa, no lo utiliza, se borra, ¿no? Y se ha visto que en diversos síndromes las espinas dendríticas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en esclerosis tuberosa tiene una forma sus espinas dendríticas. En el X frágil tiene una forma las espinas dendríticas. En el síndrome de Down hay otra forma de espinas dendríticas y el número y la población y todo va cambiando, ¿no? En eso es lo que nos diferenciamos con los niños con síndrome. El grado de recuperación va a depender del grado intrínseco, o sea, de la edad del niño. Cuanto más pequeño, más joven es el niño, tiene más posibilidad de recuperarse. Por ejemplo, un prematuro con un atérmino. El prematuro se recupera más que el atérmino. Por el área del cerebro afectado, si hay un sangrado masivo cerebral, bueno, es demasiado, ¿no? Ya no se puede recuperar todo. Depende del área, ¿no? Si el área es pequeña, más rápido se recupera. La extensión de la lesión igual, ¿no? La velocidad de instauración. Entonces, si una enfermedad se instala muy rápidamente, no le da tiempo al cerebro a recuperarse. Y los mecanismos de reorganización cerebral. Y extrínseco, donde nosotros podemos intervenir, son los ambientales, los psicosociales, la orientación en la rehabilitación, ¿no? En ese aspecto se basa la rehabilitación de los niños. Entonces, si tenemos un desarrollo madurativo normal, la estructura cerebral indemne, sana, una oportunidad social adecuada, una experiencia ambiental adecuada, esto se va a retroalimentar y vamos a producir un desarrollo normal, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los reflejos en el lactante y al niño nació, vamos a ver cómo le evaluamos los reflejos. El reflejo de la marcha lo cogemos de las axilitas y le hacemos cómo caminar y camina el bebé, ¿no? Sostenido por nosotros.
El moro, que ya lo saben sacar todos ustedes porque ya han hecho neonatología, cogen al niñito, un poco como que le sueltan y después el niñito estira los bracitos y después lo cierra, ¿no? Ese es el moro completo. El de búsqueda, ponemos el dedito alrededor de la boquita y el niño busca el dedito, ¿no? Lo que le choque o incluso la piel, cualquier parte de la piel, ¿no? Reflejo de succión, esto es un reflejo importante, ¿no? Desde que nace el niño ya sabe amamantar, ¿no? Sabe mamar. El reflejo de prensión, uno pone el dedo dentro de su manita del niño y el niño se coge, ¿no? Y el de presión plantar, uno en el borde inferior de los deditos de los pies se le toca eh, se le toca la planta y cierra los deditos, ¿no? ¿Y cómo evaluamos al niño? Evaluamos, por ejemplo, los de cúbito ventral, ¿no? Vemos a ver cómo se forma el tónico simétrico, el reflejo tónico simétrico. El tónico asimétrico, si necesitamos coger la cabecita del niño, hacerle ver a un lado, donde ve, estira los bracitos y flexiona la otra extremidad, la flexiona. El reflejo de enderezamiento le cogemos de costadito y se endereza, ¿no? El reflejo de paracaídas le agarran de las caderitas y lo tiran hacia la camilla y el niñito pone sus dos manitos. Y estos son los reflejos. Hay una edad de aparición y hay una edad de desaparición. Entonces, por ejemplo, el moro, que lo conocen tanto ustedes, ¿no? El moro aparece a las 32 semanas. O sea, un bebé de 29 semanas, un prematuro de 29, no tiene moro, ¿no? Porque aparece a las 32 semanas y desaparece al cuarto mes. ¿Qué pasaría si le evalúa a un niño de 6 meses y todavía tiene moro? Patológico, ¿no? Patológico. Y así, por ejemplo, vamos a ver paracaídas. El reflejo de paracaídas a los 9 meses aparece y persiste toda la vida. ¿Por qué persiste toda la vida? Porque cuando uno se tropieza, ¿qué hace? Pone las manos, ¿no? Y ese reflejo no hemos pensado que teníamos que poner las manos. Entonces, el bebé en el primer mes reacciona con movimientos reflejos, las que hemos hablado, evacúa hasta 6 veces al día, puede seguir pidiendo la tetada durante la noche, normalmente regurgita. Al tercer mes es capaz de mantener la cabecita que va con el cuerpo y le pueden hacer la maniobra de tracción. Cuando está tendidito de boca abajo, golpetea con sus manitos y levanta la cabecita, ¿no? Cuarto mes hay gran movilidad, ¿no? Levanta los hombritos, ¿no? Los miembros superiores, usa sus dos manitos, juega con sus manitos, ¿no? Al quinto mes ya se levanta más, ¿no? En prono levanta todo su hombrito, se chupa los dedos, transfiere el objeto. Al sexto mes ya empieza a tolerar la posición de sentado, pero con apoyo, ¿no? La mamá lo está cogiendo, ¿no? Al octavo mes ya voltea, ¿no? De posición supina a prono, camina a gatas, ahí ya está intentando caminar, se mece estando de rodillas y se sienta solo, sin apoyo, ¿no? Al décimo mes ya adopta la posición erguida, solo con apoyo, ¿no? Permanece de pie unos segundos, coordina manos y utiliza la pinza, ¿no? La pinza ya está utilizando. Al año intenta sostenerse, ayudado con una manito y ya da pasitos, ¿no? Come solo también. Entonces, el neurodesarrollo tenemos que evaluarlo de manera integral, ¿no? Solo lo dividimos para ser más ordenados y que no se nos pase ningún ítem del neurodesarrollo. Entonces, vamos a ver el desarrollo sensorial, el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la socialización y no olvidar el desarrollo emocional también. Entonces, vamos a hablar un poco del desarrollo sensorial y vemos, miren que intraútero ya tenemos el tacto desarrollado, ya tenemos el olfato desarrollado, ya tenemos el gusto desarrollado. Después viene el oído, ¿no? Y la vista es el último en aparecer, ¿no? Pues miren, bien precoces, ¿no? El desarrollo sensorial.
Ahora, hay periodos críticos en la cual hay una ventana, ¿no? Una ventana temporal en que aparecen estos, se desarrolla una función, ¿no? Pero hay un periodo sensible donde la neuroplasticidad va a hacer efecto, o sea, un poquito más amplio que el periodo crítico. Y acá vemos, ahora vemos acá nace el niño, ¿no es cierto? No, acá nace el niño. Entonces acá vamos a ver que los sentidos de vista, oído, etcétera, son antes, ¿no? Los sensoriales antes que el lenguaje, antes que las funciones cognitivas, ¿no? Vamos a hablar sobre el tacto, gusto y olfato. Al nacer, el olfato ya está desarrollado, identifica el olor de la madre, prefiere la leche materna, reconoce dulce, ácido y amargo. A los 2 meses distingue texturas, presenta preferencias en algunas posiciones del cuerpo. En la visual, al nacer, fija la visión a un objeto, especialmente blanco y negro. eh, Frunce los párpados ante la luz intensa. A los 2 meses presta atención a los rostros, sigue objetos con movimientos. A los 4 meses busca rostros, sonríe, imita. A los 6 meses mira sus manitos, juega con sus manitos, manipula y ya tiene la visión de adulto, ¿no? Y acá vamos a ver, miren, esta visión, cómo nos mira un bebé, es pequeño, pero nos mira, ¿no? Nos mira, nos sonríe. Y acá se le está evaluando su seguimiento y fijación ocular. Y la señora que está examinando le está conversando al bebé, ¿no? Y el bebé conversa, se le dice agú, agú, y contesta con agú. Cuando la señora sonríe, sonríe el bebé. Entonces es importante hacer ese tipo de evaluación. Y acá solo quería ponerlos para que ustedes nos ayuden, desde donde estén, que estudien en el internado, en la residencia, etcétera. Y cuando se le ve al niño, si se le atiende al niño, no hay que estar con el celular, ¿no? Si ustedes se fijan en el hospital, todos tienen celular, todos tienen celular. Incluso les han comprado estos aparatitos para ponerlo delante del niño en la cuna, y cuando mamá lacta, está con su celular, ¿no? Cuando papá está, bueno, cargándolo al niño, está con su celular, ¿no? Y el niño le busca la mirada. El niño busca la mirada de mamá. Con eso es que se desarrolla, ¿no? Y acá ya está con su celular el niño, ¿no? Entonces, está prohibido darle celular a los niños menores de 2 años. Prohibido. Recepción auditiva. Al nacer hace sobresalto con el sonido, prefiere la voz humana. A los 2 meses localiza la fuente sonora, la busca con los ojitos, empieza a interesarse por voces y sonidos familiares. A los 3 meses vuelve la cabeza al sonido. A los 4 identifica la fuente y dirección exacta del sonido. Y a los 6 meses vuelve la cabeza al escuchar su nombre. Esto es importante, porque desde acá, desde esta edad de 6 meses, ya podría estar más o menos haciendo un diagnóstico de TEA, de autismo, a los 6 meses, porque no vuelve la cabecita cuando le llaman de su nombre, ¿no? Ya podría estar sospechando. Desarrollo social, aparece la sonrisa social, desde el primer mes, se vuelve expresivo con cara y cuerpo, levanta la cabeza, si está echadito cuando algo le llama la atención, lleva las manos a la boca, los juguetes a la boca, busca rostros, y lo mira con atención, balbucea, gorgojea, voltea la cabeza, buscando dónde procede la voz, ¿no? Es lo social. La expresión verbal, el recién nacido llora, ¿no? A los 3 meses guturea decir agú, agú, ¿no? 6 meses silabea, ba, ba, ta, ta, ta. 9 meses balbucea, ba, ba, ta, pa, ta, ya, es balbuceo, ¿no? 12 meses la primera palabra, 18 meses parlotea, a los 24 meses frasea quiere decir una frase, ¿no? Dame pan, quiero leche, vamos calle, ¿no? 2 palabras. 30 meses forma oraciones, y todo esto lo tenemos que hacer de acuerdo al nivel cultural de la mamá, ¿no? Este, si le decimos técnicamente todo y a veces la mamá no entiende y te va a decir sí, no, y no va a salir bien la evaluación del neurodesarrollo, ¿no?
El desarrollo afectivo es un proceso que comienza desde el momento que el niño establece su primera relación y es con la madre, ¿no? Intraútero ya tiene una relación con la madre. Es el primer vínculo afectivo que una persona tiene con otra, se empieza a formar durante el embarazo a través de las ideas, de los sentimientos que la madre posee con respecto a su bebé. El apego es un vínculo afectivo que se establece con un número reducido de personas, entre ellas mamá, ¿no es cierto? Mamá, papá, abuelita quizás. Entonces, un niñito, lo que aprende el niño ¿no? Cuando recién nace es que tiene una necesidad, ¿no? Tiene hambre, está mojadito, le está apretando la ropa, cualquier cosa. Entonces, el niño requiere atención. ¿Y cómo se expresa? Con llanto, ¿no es cierto? Entonces, la mamá o la que le cuida ubica cuál es el problema, le gratifica y ya está, ya le da la leche o ya le cambia el pañalito, etc. El niño tiene confianza en que alguien le va, que esa mamá le va a atender, y así es el círculo, ¿no es cierto? Pero hay algunos, ¿no? En algunos casos que se puede romper el ciclo. Entonces, de repente hay una mamá muy ocupada, ¿no? Y no le puede atender al bebé, ¿no? O hay mamás, pues, que no tienen la capacidad de atenderle porque no tienen todas las facilidades para atender, ¿no? Entonces rompe y acá va a surgir muchas patologías cuando se rompe este ciclo del apego. Acá para recordarles, hasta los 3, acá lo que les decía, que el niñito pequeñito puede ver los colores negro y blanco, ¿no? Incluso los prematuros, y siguen y fijan, ¿ah? Acá ya sostiene, entre 3 y 6 meses ya sostiene la cabecita, ¿no? Y hay movimientos simétricos, entre 6 y 9 ya está sentadito, de 9 al año hace la pinza fina y hace pasitos, eso ya lo hemos hablado, de 1 año a año y medio camina solo, asocia 2 palabras, de 18 meses a los 2 años se sienta en una silla pequeña, nombra imágenes, se lava sus manitos. ah, de los 2 años a 2 años y medio, traza líneas verticales. Primero empieza a hacer líneas el niño, después hace círculos. Después. Eh, de 3 a 4 años, diferencia entre niño y niña, se pone sus zapatitos, dibuja una cruz, camina sobre una línea. De 4 a 5 años se soporta en un pie por segundos, dibuja ya cuadrados, triángulos, distingue colores, se abotona y más de 5 años camina hacia atrás. Caminar hacia atrás no es tan fácil, casi a los 5 años recién estamos aprendiendo a caminar hacia atrás. Entonces, el examen del desarrollo requiere una cierta actitud naturalmente abierta, ojo observador, ¿ya? Tenemos que ser muy observadores, oído atento y una amplia experiencia del manejo de niños pequeños y de los difíciles. Hay niños muy fáciles de atender y hay niños que bien difícil, ¿no? No se dejan ni siquiera tocar. Y evaluamos el desarrollo en decúbito supino, en decúbito prono, la maniobra de tracción, etcétera, ¿no? Y hay que valorar el desarrollo psicomotor, ¿no? Eh, Esto es importante en la atención pediátrica. O sea, cuando atendamos niños tenemos que evaluar el desarrollo. La vigilancia del desarrollo debe ser continua y longitudinal, ¿no? Se deben tener en cuenta diferentes procedimientos y fuentes de información. Primero, lo que dicen los papás, ¿no? Después observamos al niño y después podemos aplicar un instrumento de cribado, ¿no? Entonces, hay varios instrumentos de cribado. Lo más importante es aprender uno de ellos, ¿no? Eh, este instrumento que yo tengo viene de Gesell, el test de Gesell, pero modificado por Somaere, y me pone las áreas del desarrollo y me pone la edad hasta los 5 años, ¿no? Y en consultorio fácilmente puedo ver al niño, trazar una línea de cómo está mi niño y hacer el diagnóstico, ¿no?
Signos de alarma a cualquier edad. Cuando hay una movilidad, tono y postura anormal, cuando hay presencia de reflejos anormales, cuando hay retraso en la adquisición de los ítems madurativos y cuando hay movimientos involuntarios. Movimiento involuntario a cualquier edad es anormal. Tenemos un programa en el consultorio de los niños de alto riesgo, ¿no? Y todo el objetivo es optimizar el seguimiento integrado, que no se nos, que no se nos pierdan los niños, que lo veamos todos los especialistas que debemos verlos y detectar precozmente la alteración, ¿no? Entonces, hay varios especialistas, el neonatólogo, el neonatólogo es el director de orquesta, ¿no? Y ahí nos va pasando a neuro, a oftalmo, a rehabilitación, psicología, trabajo social, nutrición, terapia de lenguaje, otorrino, etcétera, ¿no? Y hacemos un trabajo conjunto y hacemos el seguimiento adecuado a los niños de alto riesgo. Ahora vamos a pasar a las alteraciones del desarrollo. Hasta que hemos hecho el desarrollo normal, ¿no? Entonces, las alteraciones del desarrollo, dice, el desarrollo no puede detenerse ni retroceder. Y esto sucede, es un signo de discapacidad o deficiencia. Valorar el desarrollo psicomotor se debe comparar con las márgenes de normalidad. No es posible trazar una línea divisoria estricta, decir, no, a los 2 años, un mes, no hay una edad estricta, ¿no? De ver si es normal o anormal. Cuanto mayor es el alejamiento de la media, mayor es la posibilidad de que sea normal. Y acá están las funciones, ¿ya? Vamos a ver caminar. Caminamos en un promedio de 13 meses, pero puede caminar a los 8 hasta los 18 meses. Si tengo un niño que camina a los 24 meses, es patológico, ¿no? Porque se aleja mucho del mar. Las palabras, 12 meses, de 8 a 24 meses, ¿no? Si a los 24 meses el niño no dice palabra, es patológico también. Y así van viendo uno por uno si está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, el desarrollo motor grueso no requiere mayor estimulación del ambiente, por lo que su retraso se debe a causas biológicas. Por ejemplo, si un niñito no se sienta a los 8 meses, es un poco gordito, y dice, no, es que es gordito, por eso no se sienta. No, el gordito también se ciñe a las reglas estas del neurodesarrollo. Entonces, no necesito estimular a un niño para que se sienta solo. El desarrollo motor grueso dentro de lo esperado no es garantía de inteligencia normal a futuro. A veces hacemos solo el desarrollo motor y al papá le decimos, no se preocupe, no tiene nada. Y después de un tiempo viene y le dice, doctor, tiene retardo mental, mi hijito, ¿no? La dominancia no se desarrolla hasta el final del primer año y está claramente definido recién después de los 2 años. Entonces, si vemos un niñito que usa más la derecha, un lactantito que usa más la derecha, entonces uno piensa y dice, pues debe ser diestro. No, no, recién después de los 2 años va a ver qué mano va a usar más. La manipulación de los objetos refleja la progresiva comprensión del mundo que lo rodea y es predictivo del desarrollo intelectual a futuro, ¿no? La manipulación, el motor fino. Entonces, las áreas de discapacidad, también todo es en función, lo clasificamos en función de que podamos entender mejor todo, ¿no? Porque el área motor generalmente no es solo el área motora, ¿no? Que sea el área motora, que sea el área intelectual, que sea el área social, área sensorial o el desarrollo emocional que esté alterado. Retraso psicomotor implica que los hitos de desarrollo aparecen más tardíamente y que son de una cualidad no adecuada. El diagnóstico es provisional, ¿ya? Entonces, cuando decimos el retraso del desarrollo, decimos qué tipo de trastorno presenta, en qué área, ¿no? ¿Cuál es la causa de la desviación? ¿Existen factores de riesgo? ¿Es prematuro, por ejemplo, no? ¿Qué exploraciones hay que realizar? ¿Cuál es la perspectiva evolutiva? ¿Existe algún tratamiento? ¿Hay que hacer el tratamiento o no, no?
Para esto, lo más importante es la historia clínica completa, la anamnesis minuciosa dirigida al desarrollo. Generalmente en las historias clínicas que vemos en pediatría, el desarrollo lo hacen en 4 rengloncitos, ¿no? Y hay que solamente poner un aspa. Y eso no nos ayuda mucho. Entonces hay que hacer bien la anamnesis sobre el desarrollo, ¿no? Una exploración clínica completa y pedir los exámenes complementarios de acuerdo a mi sospecha clínica, ¿no? ¿Cuáles son los signos, las banderas rojas cuando encontramos algún fenotipo peculiar? Por ejemplo, este niñito, ¿no? Una bandera roja, es dismórfico, ¿no? Estigmas cutáneos, una manchita, ya sea marrón, ya sea hipocrómica como esta, un crecimiento anormal del perímetro craneal, si hay hidrocefalia, si hay microcefalia, una fontanela tensa, anomalías de las suturas, los ojitos de un sol poniente, las cataratas, la opacidad corneal, el hipertelorismo, pabellones auriculares displásicos, acá por ejemplo, ¿no? Los pabellones auriculares displásticos, anomalías nasales, pelo peculiar, también hay que tocar el pelo, ¿no? Anomalías de extremidades, organomegalia, movimientos oculares anormales, ¿no? Acá se le ve muy bien al bebé, ¿no? Muy despierto, muy activo, eh, contento, ¿no? En este niño no, tenemos movimientos oculares anormales, ausencia de seguimiento visual, escaso interés por las personas o objetos, escasa o nula reacción a la voz, falta de orientación hacia la fuente del sonido y un retardo del lenguaje, ¿no? Y acá vemos una catarata. Si lo ven a este niñito, tiene su catarata en el ojo derecho. Signos de alerta motores, ¿no? Ven que hay una hipotonía marcada, ¿no? Las piernecitas en libro abierto, ¿no? Se abre todo. Y cuando le hacemos la maniobra esta de suspensión ventral, se cae todo, ¿no? Caen los bracitos, cae la cabecita, etcétera, ¿no? No control cefálico a los 4 meses, no sedestación a los 9, ausencia de desplazamiento autónomo a los 10 meses, ausencia de marcha a los 18 meses, trastorno del tono, ¿no? Pulgar en escondido o en aducción, asimetría de postura, movimientos anómalos o temblor, etc. Signos de alerta del lenguaje, ausencia de vocalización recíproca. Eso que decíamos, le conversamos al bebé en agú, agú y le sonreímos. Hay niños que no lo hacen, ¿no? Escasa reacción a la voz materna, no gira la cabeza al sonido, falta de balbuceo en el segundo trimestre, falta de silabeo a los 18 meses, no comprende órdenes sencillas, no señala, ¿no? Las partes de su cara, ausencia de lenguaje propositivo, o sea, no dice yo quiero eso con su dedito, ¿no? Ese es el lenguaje propositivo, yo quiero eso, apunta con su dedito. Estereotipias, ecolalias, etc. Signos de alerta cognitivo, ausencia de viveza en la mirada, escaso interés en las personas, escasa reacción entre caras y voces familiares. No extraño. El niño cuando tiene 6 meses, cuando ya le carga a otra persona que no es de su familia, llora. No, doctora, cualquiera le carga y no pasa nada. Ahí se tiene que, es una bandera roja. Esto está mal, ¿no? No comprende órdenes sencillas, no realiza juegos imitativos. Signos de alerta de conducta, es irritable, es apático, es pasivo, no tiene sonrisa social, falta de expresividad facial, rechazo al contacto físico, no quiere que le toquen, ¿no? Autoagresión, autoestimulación, aislamiento, timidez, crisis de ansiedad, conducta oposicionista, todo es no, ¿no? Hay niños que dicen todo no, 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 no. Y este es signos de alerta del espectro autista, que seguro ustedes ya lo conocen: ausencia de sonrisa social y expresividad, apatía, irritabilidad, alteración de interacción social, escasa atención, mira menos a los otros, no señala ¿no? a los objetos, hay menos respuesta de orientación cuando se le llama por su nombre. A veces le llamamos 1, 2, 3 veces y no nos hace caso, ¿no?
rechazo al contacto físico, autoestimulación, autoagresión, crisis de ansiedad también tienen ellos. Entonces, estos niños pueden llegar por la preocupación de sus padres, que se dan cuenta que no está bien su niño, por un programa de salud para el niño sano o por programa de seguimiento de recién nacidos de alto riesgo, ¿no? Que llegan hacia nosotros, hacia el equipo, se le hace su evaluación, su exploración. Eh, si tengo signos dudosos, instruyo a los padres, ¿no? Para que modifiquen su crianza, que estimulen y lo vuelvo a evaluar. Si es patológico, regresa y entran los niños con patología del desarrollo, ¿no? Como hay algunos también que los papás están muy preocupados y dicen, les preocupa porque ya no se sienta, porque su hermanito mayor se sentó a los 5 meses, ¿no? No, cada niño es diferente y si está dentro de los márgenes es normal, le damos de alta, ¿no? Entonces hay que hacer un enfoque integral del desarrollo infantil temprano. Tamizaje de desarrollo, ¿no? Evaluación del desarrollo, hay que evaluar por el especialista, hay que buscar la etiología, hay que dar consejería a los padres y intervención temprana. Lo más importante es la intervención temprana y eso nos va a dar un resultado mejor, ¿no? Entonces vamos a ver que hay patologías de la parte motora, ¿no? Se llama enfermedad motriz cerebral, lo que la mayoría lo conoce como parálisis cerebral, ¿no? Este es un trastorno del movimiento y la postura. La lesión, las lesiones no son progresivas, ¿no? Pasó en el embarazo y en el parto y quizás postparto inmediato, pero estas no progresan, que son lesiones no progresivas. Los síntomas van de leves a severos y existe un intervalo libre. Entonces, de repente, yo no puedo hacer diagnóstico de una hemiplegia, por ejemplo, ¿no? Le voy a hacer el diagnóstico de hemiplegia al 6.º mes, cuando empieza a usar las manitos, ¿no? Eh, la mayoría de ellos mejoran cuando se le hace un diagnóstico precoz, ¿no? ¿Cuál caso? El TORCH, el parto prematuro, la asfixia, la incompatibilidad de grupo y factor, las malformaciones cerebrales, enfermedades genéticas y otros, ¿no? También hay parálisis cerebral adquirida, que constituye el 10%, que por ejemplo son las meningoencefalitis en los niños pequeños, los traumatismos encefalocraneales. Y acá, por ejemplo, estoy comparando la patología de encefalopatía hipóxica en el recién nacido a término y en el recién nacido prematuro. La lesión en el recién nacido prematuro es periventricular, ¿ya? Y la lesión en el atérmino es cortical. Por eso que la diferencia de la clínica, ¿no? Si es periventricular, me va a lesionar sustancia blanca y me va a lesionar todo lo que se relacione con el área motora, ¿no? Puede tener diplegia espástica, etc. Pero si la lesión es en la corteza, me va a dar epilepsia, retardo mental y cuadriparesia. Es más complejo, ¿no? Entonces, enfermedad motriz cerebral, la diplegia espástica que estábamos hablando, tiene como antecedente la prematuridad en un 80% y solo se ve ya al 6.º mes, porque al inicio solo es hipotonía axial. La hemiplegia espástica no tiene antecedentes, a veces no se encuentran antecedentes y recién nos vamos a dar cuenta al 4.º y 5.º mes. Y la cuadriplegia espástica sí es más severo y se evidencia desde el nacimiento, ¿no? Ahí sí podemos evidenciarlo desde el nacimiento. Acá es una historia de un niñito prematuro, PEG, con Auger 5.9, tuvo sepsis, enfermedad membrana hialina, la madre tenía 15 años con toxemia en el tercer trimestre, ¿no? Entonces acá vamos a ver la leucomalacia periventricular, acá lo ven, leucomalacia periventricular. Esta es la tomografía que le han hecho después, todavía persiste, ahí están los quistecitos periventriculares. Y miren cómo es la marcha, ¿no?
la marcha en tijera, ¿no? Con espasticidad en miembros inferiores. Y esto es en la resonancia magnética, ¿no? La lesión, que es periventricular, ¿no? No coge la corteza, coge la sustancia blanca. Y este es una tetraplegia o cuadriplegia espástica, en la cual es un niño a término, peso a nacer 400, Apgar 258, asfixia perinatal, encefalopatía hipóxica, ventilación mecánica prolongada y hubo desprendimiento de placenta, ¿no? Eso causó todo lo que tiene en el cerebro del niño, ¿no? Una encefalopatía hipóxica con lesiones difusas severas, ¿no? Con dilatación ventricular secundaria a la lesión del encéfalo, ¿no? Entonces, acá sí está comprometido miembros superiores, los miembros inferiores, la carita, la deglución, etcétera, ¿no? Esto es para recordarles que no olviden hacer, ponerlo el perímetro cefálico en una tabla, ¿no? Poniendo en la tabla podemos saber si esto es normal la cabecita, si está dentro de +2 y -2 desviaciones estándar, o es una microcefalia o es una macrocefalia, ¿no? En este caso sería una microcefalia postnatal, porque nació con un 36 centímetros, que es normal, y creció muy lento, y esta es una encefalopatía hipóxica isquémica. Esta es una enfermedad motriz cerebral atetoide o discinética, que es en menos por proporción. Se relaciona con asfixia y con ictericia nuclear, ¿no? Los músculos de la cara se afectan bastante y tienen dificultad para chupar, para tragar, para hablar, ¿no? Esta es la táxica, que también es de 5 al 10%, afecta el equilibrio y la coordinación, generalmente se asocia a hidrocefalia. Entonces, esta es una hemiplegia espástica, ¿no? En el piececito, como lo lleva, lo arrastra. Y las alteraciones del desarrollo del lenguaje, a veces hay un llanto raro, ausencia de sonrisa social, a los 6 meses no vocaliza ni balbucea, a los 9 no silabea, a los 12 pierde habilidades. Cuando uno pierde habilidades, sí hay que estar muy preocupados porque es una causa estructural o metabólica que está produciendo esto. 15 meses no señala, 18 a 24 meses no sigue instrucciones, a 24 a 36 meses no dice frases, 36 a 48 meses uso incorrecto de palabras, sustituye las palabras por otra, y cuando a los 6 años no habla correctamente, ¿no? Entonces hay anomalías del desarrollo del lenguaje primarias, ¿eh? Del órgano de formación, y secundarias. Cuando pensamos en secundarias, que son las más comunes, hay que pensar en retardo mental, hipoacusia, enfermedades, otras enfermedades y enfermedades psiquiátricas, ¿no? Hay que pensar en todo ello. Y va a haber los factores que van a alterar el retardo mental, la hipoacusia y la enfermedad motriz cerebral. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué no habla mi niño? De repente tiene retardo mental, de repente no escucha o de repente tiene una enfermedad motriz cerebral. Factores familiares, factores ambientales. Esto sí, el lenguaje se estimula. Si no hay estímulo, no va a aprender a hablar el niño. Pausas que sea una pausa del desarrollo o que se trate de un espectro autista, ¿no? El examen clínico, hay que hacer un examen neurológico completo, un examen morfológico facio-bucofaringio, el examen del lenguaje, hay un prelenguaje, hay una conducta de imitación, hay un lenguaje interior, hay una comprensión verbal, producción de lenguaje. Todo ello hay que evaluarlo, y hay especialidades, ¿no? Hay especialistas de patología del desarrollo que solo se ocupan del lenguaje. Cuando uno sospecha que tiene un retardo del lenguaje, debe ser referido al especialista. Se debe determinar el cociente intelectual, se debe evaluar la evaluación auditiva con potenciales evocados auditivos y audiograma,
Y si convulsionara o si tuvieran otros signos, se asociaran a otros signos, ya le pedimos o electroencefalograma o neuroimagen. Discapacidad intelectual es, eh, se caracteriza por limitación significativa tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, la comunicación, la autonomía, el aprendizaje escolar, la vida social, la responsabilidad individual, el trabajo, la salud y la seguridad. Es una definición amplia de la discapacidad intelectual, ¿no? Se origina antes de los 18 años. Sus límites son difíciles de establecer. Constituye del 2 al 3% de la población general. La deficiencia mental se encuentra en todas las razas, en todos los niveles educativos, en todas las naciones, eh, en todos los niveles económicos. Entonces acá tengo la curva del 95% de nosotros estamos con un cociente intelectual entre 70 y 130. Después hay un grupo que tiene entre 50 y 70, que es retardo mental leve o discapacidad mental leve. Y otro grupo, que es el 0,4%, felizmente que son menos, que hay discapacidad mental severa, ¿no? ¿Por qué vienen los pacientes? Vienen por problemas de succión, problemas de tono, pobre respuesta a la estimulación visual y auditiva, retardo motor mayor, ¿no? En los primeros meses. Ya a los mayorcitos, a los 3 años, por ejemplo, hay retardo de lenguaje con desarrollo motor normal. Todo motor está bien, pero no habla, ¿no? Y cuando son mayores, ya cuando están entrando al primer grado, hay dificultad escolar y adaptación social, dificultad para ellos. Pues por eso vienen a la consulta. Hay factores paternos como la consanguinidad o la cromosomopatía, maternos por la edad, ¿no? La mamita que tiene que tener un periodo adecuado para tener niños, ¿no? Los abortos previos, las enfermedades sistémicas, factores perinatales, prematuridad, parto, anoxia perinatal, factores neonatales que ustedes lo conocen. El sexo, hay un ligero predominio en el varoncito. Los factores socioculturales también, ¿no? Por causa genética, por anomalías cromosómicas, de lesiones, mutaciones, las facomatosis, los síndromes polimorfos-malformativos. Acá les he puesto diferentes facies de niños, por ejemplo, el ex frágil, la orejita grande con el mentón, la cara alargada y el mentón prominente, ¿no? El Prader-Willi, el gordito, que siempre está gordito, ¿no? Síndrome de Angelman es el niño con una sonrisa, estos dos son los Angelman. Siempre están con la risa así a flor de piel, siempre. Síndrome de Rett están con las manitos que se lavan, como si se lavaran las manos y hacen el movimiento, puede estar todo, en toda tu consulta pueden estar ahí lavándose, como lavándose las manos, ¿no? Discapacidad por encefalopatía hipóxica y hay, ¿no? 12% de deficiencia mental leve y 17% de mental severa, miren. En encefalopatía hipóxica prenatal, perinatal, antenatal, etcétera, ¿no? Y acá tenemos una tomografía con los ventrículos un poco dilatados y hay lesión periventricular, ¿no? Sería de un prematurito. Eso se llama leucomalacia periventricular. Y el TORS, que siempre nos sigue, ¿no? La toxoplasmosis, creo que hay en el Almenar, hay un niñito en neonato con toxoplasmosis sistémica, la rubiola, citomégalo, herpes. Este es un paciente que vino ya mayorcito de la selva con toxoplasmosis congénita, donde había calcificaciones múltiples y una ventriculomegalia amplia, ¿no? Una ventriculomegalia. Las enfermedades metabólicas, que hay que estar muy, muy atentos, la fenilcetonuria, porque este niño es una fenilcetonuria, ¿no? Si este niño nace de una familia de, por ejemplo, de nosotros, ¿no? Que somos morochos, llama la atención de dónde sale el color de pelo tan clarito, los ojitos celestes, ¿no? Y podría tratarse de una fenilcetonuria.
las encefalopatías epilépticas, etcétera. Discapacidad intelectual por patología postnatal, traumatismos, secuelas de meningoencefalitis, accidentes cerebrovasculares. Acá vemos un infarto masivo, ¿no? Un infarto masivo cerebral con edema en el otro hemisferio. Discapacidad por agente tóxico. Y este agente tóxico todo el mundo lo usa, lo utiliza y generalmente no tenemos un grado de incidencia. Es una malformación congénita que resulta del consumo de alcohol durante la gestación y el periodo de lactancia. La incidencia no sabemos. En Perú no sabemos. Transmitido por la madre, ¿no? Porque ella es la que toma el alcohol. Puede dar malformaciones craneofaciales, microcefalia, labio superior fino, mandíbula inferior pequeña, retardo de crecimiento, etc. Mira, microcefalia, retardo mental, agitación psicomotora y también puedo coger otros órganos, ¿no? Y esta es la carita del síndrome de alcoholismo fetal. Y yo me pregunto, ¿no? Yo conozco muchas caritas como esas, ¿no? Eh, y acá les he vuelto a poner más caritas que se nos pueden pasar desapercibido, ¿no? El labio superior delgadito, ¿vean? El labio superior delgadito. Eso nos ayuda a... Y preguntar a la madre si en realidad bebía o no bebía en el embarazo, ¿no? Hay comunidades indígenas, por ejemplo, que con la siembra, con la cosecha, ellos toman alcohol, ¿no? Por costumbre, pero pueden estar embarazados en ese momento, ¿no? Y también en nuestra sociedad, ¿no? En Lima, ustedes ven, las chicas no se preparan para embarazarse, ¿no? Y de repente ya están embarazadas y siguen bebiendo. Entonces, cuando usted toma alcohol, su bebé también toma. Entonces, hay que evitar el alcohol en el embarazo, ¿no? Evitarlo el alcohol. No decir, no importa, una copita. No. Es evitar, es un tóxico. Ah, ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Evaluamos el cociente intelectual, ¿no? Que es un procedimiento que lo hace la psicóloga con un puntaje especial. Tiene que tener bastante experiencia en hacerlo. Y el maestro nos va a ayudar bastante en eso. Yo siempre les pregunto a las mamás, ¿qué dice el profesor de su niño? Y lo que me dice, sí, tiene razón, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? El grado de discapacidad con el cociente intelectual. Pero las personas no solo tenemos el cociente intelectual, ¿no? Tenemos la inteligencia interpersonal, intrapersonal, espacial, corporal, lógico-matemático, lingüístico, naturalista, espiritual, musical. O sea, este tipo de inteligencias también hay que desarrollar, ¿no? No solamente lo cognitivo, ¿no? Hay que buscar la etiología, ¿no? De los antecedentes, del examen neurológico, hacerle todos los exámenes que podemos hacerla, que sean necesarios. Les voy a presentar un casito para que entiendan regresión psicomotora, y ahí terminamos. La regresión psicomotora, cuando hay regresión, o sea, el niño está yendo bien y de repente hace un stop y después retrocede. Esa es regresión psicomotora. Y cuando hay eso, hay que pensar en enfermedades inherentes del metabolismo, encefalopatía epiléptica, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, un pacientito de 1 año 9 meses que viene de San Juan del Lurigancho, sexo femenino, raza mestiza, antecedentes fisiológicos, hubo amenaza de aborto a los 3 meses, la madre tuvo tuberculosis pulmonar al 6º mes con tratamiento en el puesto de salud, lo completó el tratamiento. Natales, parto por cesárea, por podálico a los 7 meses, peso al nacer 2180, Apgar 6 y al 9 a los 5 minutos, llanto inmediato, neonatales 15 días en incubadora por prematuridad. Entonces, de antecedentes familiares, solo la madre con tuberculosis, el papá sano y tiene un hermanito de 6 años sano. Entonces, acá es una fotito que les he traído para que vean este niñito que tomaba bien su leche con su biberón y miraba y fijaba, ¿no? Y sonreía con el hermanito. A los 8 meses de edad presenta convulsiones tónico-clónicas,
y hay regresión psicomotora. Hospitalizada en forma recurrente por neumonías y en una de ellas encuentran que las enzimas hepáticas estaban altas y había hepatomegalia. Entonces, entra al hospital con estado epiléptico, neumonía, regresión psicomotora, trastorno de glución, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, si ustedes ven la carita que veíamos, ya no es esa carita, ¿no? Tienen los ojitos, los abre con las justas, no mira, no sigue, ¿no? Y la cara toda abotagada, ¿no? Toda así llena, este, hipoactiva, no fija, no sigue, y tiene espasticidad, se ha puesto dura. Le hicieron endoscopía digestiva, esofagitis, ecografía abdominal, hepatopatía difusa, el electroparoxismal difuso, la radiografía había escoliosis. Sus diagnósticos fueron encefalopatía epiléptica por enfermedad de depósito, trastorno de deglución, síndrome obstructivo bronquial, reflujo gastroesofágico, regresión psicomotora, tetraparesia espástica. Y se encontró que una enzima que se llama beta-galactosidasa estaba aumentada y el diagnóstico final fue gangliosidosis, o sea, una enfermedad metabólica, ¿no? Y si le ven la tomografía hay atrofia bastante atrofia de lóbulos frontales, ¿no? Y en la resonancia vemos una hiperintensidad en núcleos de tálamo, hiperintensidad en toda la sustancia blanca, en forma simétrica, ¿no? Y acá está la mancha rojo cereza, ¿eh? Por eso que hemos hecho el diagnóstico de una gangliosidosis GM1. Entonces, así, cuando ustedes encuentren una regresión psicomotora, es estructural o metabólico y lo tengo que hallar. Esto uno por el paciente y otro para el consejo genético que se debe dar a la madre. Eso es importante. Y bueno, ya no le voy a, ya no, es otro caso. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Han entendido? Sí, doctora, todo claro. ¿Está claro? Ya, creo que sí, tomó mi tiempo exacto, ¿no? Y ya. Entonces, eso es lo que tenía que decirles. Muchas gracias. Doctora, disculpe una consulta. Y En la discapacidad intelectual, en el diagnóstico comentó que el coeficiente intelectual lo iban a realizar, pero ¿a partir de qué año se puede comenzar a...? ¿a partir de qué edad? ¿No? ¿A partir de qué Sí. edad? Generalmente entre 5 y 6 años. Porque antes es un poco difícil. Antes solamente pueden decir, corresponde a tal edad, ¿no? Por ejemplo, si tiene 4 años y te dicen corresponde a 2 años, su desarrollo corresponde a 2 años. Pero para ya sacar una cifra de cociente intelectual entre 5 y 6 años. Para entrar al primer grado, ahí estamos haciendo. Con un poco de dificultad, ¿no? Con un poco de dificultad, a veces no colaboran los niños. Está bien, doctora, muchas gracias. Muy bien. Doctora, una pregunta más. Sí, por ya. favor. Con respecto a lo que menciona del coeficiente intelectual, si se detecta que este niño está un poco atrasado y se le da tratamiento como terapias, ¿es posible que se reinserte, o sea, que se desarrolle normal o siempre va a tener este... Dependiendo del diagnóstico, ¿no? Dependiendo del diagnóstico. Por ejemplo, antes de que se hagan screening metabólico, porque el screening hacen a los recién naciditos para las enfermedades que pueden dar retardo mental, ¿no? Por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿no? A veces hacíamos la evaluación y era hipotiroidismo, entonces le daba la hormona tiroidea y mejoraba el paciente, ¿no? Ahora, como ya se hace screening, eh, antes de que salgan los síntomas, ya se le da la hormona tiroidea y los niños van muy bien, ¿no? Cuando se detecta precozmente, pueden mejorar bastante la discapacidad intelectual. Especialmente en las metabólicas, ¿no? En las metabólicas que se puede sustituir el producto, ¿no? Por ejemplo, la fenilalanina, puedes mejorar su nutrición, ¿no? Puedes cambiar su nutrición y mejora el paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunas metabólicas que no se puede hacer nada.
todavía no tenemos un tratamiento. En ellos va a seguir la evolución de la enfermedad, ¿no? Pero depende de la etiología. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, me alegra que pregunten, porque eso me dice que han estado escuchando la clase. Bueno, entonces ya nos despedimos. Hasta la próxima clase, que no sé cuándo me toca. Hasta luego. Buenas tardes con Gracias, todos. doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Recording stopped.